¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Les iba a editar un pedazo de lo que dijimos en la mañana, un extracto, pero bueno, tuvimos algunos problemas al respecto, así que les grabo esta opinión relacionada precisamente con lo que se mencionó en la mañana y para ir cerrando este tema en cierta manera de nuestra parte del fentanilo, aun y cuando mañana sábado vamos a platicar con Ana María Vázquez, que tiene una información muy interesante sobre el comportamiento del New York Times, un comportamiento verdaderamente criminal, caciquil en contra de otros informadores que sí se han atrevido a retar al Estado norteamericano. Y es que, a ver, dejemos en claro algunos puntos de esta discusión. Aquí no se está debatiendo en ningún sentido si hay o no hay laboratorios de fentanilo en México. Eso se da por descartado, los hay. Y seguramente en Sinaloa hay bastantes, eso es un hecho, como en su momento para desarrollar las drogas sintéticas había constantemente en Michoacán. No, aquí estamos hablando de la postura de los medios de comunicación de Estados Unidos. Estamos hablando de un medio de la trascendencia del New York Times, quien se comporta como un verdadero pasquín inmundo que busca consolidar esta narrativa que proviene de los diferentes gobiernos norteamericanos, de sus corporatocracias, en donde se señala a México de ser el responsable absolutamente de toda la tragedia en el consumo de opioides, en el consumo de drogas de la sociedad estadounidense. Estamos hablando entonces de que participa, fomenta estos intereses intervencionistas por parte de Donald Trump, quien aun y cuando no se ha manifestado de una manera tan agresiva en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, en contra del país, como lo ha hecho con Canadá, como lo ha hecho con Groenlandia, como lo ha hecho también en el caso concreto del Canal de Panamá, sí, al tocar el tema del fentanilo y al tocar el tema de los migrantes, ha dejado ver precisamente él y el trumpismo en general cuál es su sentir en contra de México, manteniendo esa política de responsabilizarnos, aun y cuando el origen particularmente de este tema del mercado de las drogas proviene de la propia Unión Americana. Hay muchas preguntas que estos reportajes y que estos medios que se convierten, insisto, en verdaderos pasquines no se hacen o no les interesa hacer. ¿Por qué? Porque no realizan trabajo periodístico. Están simple y llanamente realizando un trabajo político. ¿Como cuáles? ¿Hay o no hay laboratorios de fentanilo en los Estados Unidos? ¿De dónde salen los precursores? ¿Cómo llegan a su territorio? ¿Qué pasa con las aduanas? ¿Qué pasa con los que operan de aquel lado el tráfico del mismo? ¿Qué pasa con los que lo cortan? ¿Qué pasa con los que lavan el dinero en los Estados Unidos? No solamente se trata de un laboratorio o si hay uno o 100 laboratorios como tal. Hay datos efectivamente muy claros en donde se queda, en donde el propio gobierno mexicano ha detectado decenas, cientos de estos establecimientos. Pero no se trata solamente de eso, estamos hablando aquí de algo mucho más profundo, estamos hablando aquí de la narrativa, de esa narrativa que busca justificar acciones en contra de nuestro país y que es respaldada tristemente por mexicanos que se dedican al periodismo y están de aquel lado de la frontera como León Krause, como Dolia Esteves, gente que ha olvidado completamente ya cualquier atisbo de ética y que fingen, ¿no? Que fingen que todo se basa en la negativa del gobierno mexicano en reconocer la producción de fentanilo cuando jamás en esta administración se ha negado esa acción. Y lo mismo lo vemos en los medios de comunicación de este lado, ¿no? En los programas de radio y televisión, quienes le dan un vuelo a ese segundo nivel de intromisión. Ya no se trata solamente de un reportaje hecho para golpear, de un montaje como tal. Ahora se trata de responsabilizar a un gobierno de que no reconoce la realidad del problema para justificar las acciones y los embates de un personaje de un gobierno como es el de Donald, Donald Trump. Me queda claro y lo mencionamos desde el principio. Nosotros les dimos diferentes escenarios, pero les damos nuestra opinión siempre al final. Y para nosotros no se chamaquearon en ningún sentido estas reporteras. Y conforme pasa el tiempo y conforme leemos las respuestas del New York Times a los señalamientos de la doctora Claudia Sheinbaum, me queda claro que todo el trabajo lo hicieron con la plena convicción, el pleno compromiso de desarrollar una historia tramposa, de desarrollar
un verdadero montaje. ¿Por qué? Porque los reporteros, las reporteras que trabajan para medios corporativos, que fungen como voceros del poder, saben muy bien cómo llevar a cabo esas acciones, saben muy bien con quién contactarse, saben muy bien con quién llegar a acuerdos para poder crear este tipo de historias. Lo que parecen olvidar algunos personajes quienes defienden al Times y defienden a estas reporteras son los antecedentes precisamente del Times. Sus antecedentes en donde queda claro cómo defiende los intereses norteamericanos, cómo propaga las noticias que le convienen al Estado norteamericano, cómo justifica las intervenciones norteamericanas, cómo justifica los genocidios. Es decir, es un medio que debido a su trascendencia y a su tamaño, porque es un medio sumamente grande que forma parte, por supuesto, de una corporación como tal, utiliza sus páginas, utiliza sus plumas, utiliza su personal para poder influir de manera negativa en una discusión y para poder fungir literal, pero literal, como legitimador de un delincuente, un comportamiento delictivo, un comportamiento intervencionista, un comportamiento imperialista, y lo hace ya sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de limitante. Hay una total entrega a estos intereses por parte del New York Times, ¿no? Que vino a condenarlo a condenarse aún más cuando le cerró la puerta a Julian Assange, cuando Julian Assange realmente decidió hacer el verdadero cuestionamiento, porque era lo que le decíamos en la mañana. El maestro Jorge Mahfoud lo ha dejado claro, no una, sino en varias ocasiones, en varias ocasiones. Cuando los periodistas que supuestamente critican al sistema están muy cómodos en ese sistema, muy cómodos en esos medios, es porque realmente no han cuestionado a nadie. Es porque realmente no generan ningún tipo de preocupación. Cuando tú realmente cuestionas al sistema, cuando tú realmente eres opositor a ese sistema, cuando tú realmente lo incomodas, el sistema te hace un lado, el sistema te persigue, el sistema ve la forma de callarte, el sistema incluso te lleva a la cárcel, como intentaron, como hicieron con el propio Julian Assange y trataron de condenarlo. No perdamos de vista el ojo de la discusión. Nadie está diciendo que no haya laboratorios de fentanilo en México, ni el gobierno lo ha negado siquiera. Se han detectado y se han dado a conocer informaciones a ese respecto. No se trata de ello. De lo que se trata es de evidenciar una narrativa, la construcción de una narrativa por parte de un medio para justificar acciones graves de un gobierno. Que por cierto, ese es el sello de la casa del New York Times. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.